muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos, cuando ustedes nos hagan favor de ver esta nueva emisión de Tierra Buena. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy la reflexión del Evangelio y de las lecturas del quinto domingo de Cuaresma. Y hoy pues estamos muy contentos porque está el Padre Miguel Ángel Saloma con nosotros. Hola a todos. Buenos días. Y el Padre Jaime Paredes, también bienvenido, Padre Jaime. ¿Qué tal? Saludos. Tu servidor, el diácono José Antonio Tam. Y bueno, como yo les decía, ya es el quinto domingo de Cuaresma. Y vamos a ver cómo en la secuencia de estas lecturas, pues Jesús va haciendo de una manera pedagógica y nos va enseñando de una manera muy clara, pues el avance que va teniendo o vamos teniendo las personas en nuestra fe. Entonces, no me adelanto para que primero escuchemos el Evangelio y ya podamos empezar a reflexionar. No sé si el Padre Miguel, el Padre Jaime quisieran hacer alguna provocación para... No, yo creo que el texto es muy largo, entonces yo creo que vale la pena escucharlo todo. Perfecto, muchas gracias. Padre Jaime, ¿nos podría hacer favor de leer el texto como de costumbre? Claro. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro, por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, en cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro no, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús.
porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que les acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Muchas gracias, Padre Jaime. Padre Miguel, ¿quisieras hacernos favor de iniciar la reflexión? Me estaba arrepintiendo de decir que yo comenzaba, porque es un texto muy vasto, es pues muy simbólico. Primero que nada, quiero comentar que es muy probable que este texto no sea histórico, ¿no? Que este sea un relato armado por Juan para demostrarnos que la resurrección de los judíos no es igual a la resurrección de los cristianos. ¿Por qué? Porque si fuera real, bueno, si fuera histórico, no real, si fuera histórico, si Jesús resucitó o reanimó a Lázaro después de estar 3 días muerto, esto hubiera sido espectacular. Todos los apóstoles lo hubieran sabido, se hubiera relatado en todos los evangelios, en las cartas de San Pablo. Bueno, en muchos lugares hubiera estado presente el anécdota de que Jesús resucitó a un muerto de 3 días, ¿no? Ya cuando apestaba, cuando ya olía mal, ya estaba en descomposición. Bueno, ¿qué es el relato de Lázaro en el Evangelio de Juan? Es una explicación teológica de la diferencia entre la resurrección que pensaban los judíos en boca de Marta, cuando le dice Jesús: ¿tú crees en la resurrección? Marta le dice: sí, yo creo, pero Marta es la representante de la mentalidad judía. En San Lucas la tenemos quejándose de la hermana que estaba a los pies de Jesús, oyéndolo y platicando con él. Y es una persona que en la vida diaria, en la historia, fue muy judía, muy de términos judíos, de conceptos judíos. Entonces, Marta le dice a Jesús: ¿tú crees en la resurrección? Y Marta le responde: sí, creo en la resurrección de los muertos. Y entonces Jesús le dice: no es eso, no es lo que estás pensando.
estoy agregando palabras al texto del Evangelio, pero no es lo que estás pensando. Yo soy la resurrección. Esto es una afirmación de la comunidad cristiana en tiempos de Juan, que el concepto de la resurrección ya no es el judío. En el toque de las trompetas, los difuntos se iban a parar, iban a caminar hacia Jerusalén física, con un cuerpo biológico, como nosotros, los vivos, iban a vivir allí con felicidad un largo tiempo, ¿no? 1000 años, vamos a decirlo así. Pero la resurrección de Jesús significa, o es de otro estilo. Es una resurrección que se da a partir de la fuerza de Dios sobre la muerte de las personas. Y aquí tenemos varias cosas que nosotros podemos descubrir. Por supuesto que el lenguaje nos lo va planteando desde el principio. Le dice Jesús a los discípulos, Lázaro no ha muerto, tan solo duerme. Y los discípulos se confunden y dicen, pues si está dormido, pues no importa, ¿no? Y les dice Jesús, pues verdaderamente ha muerto, pero no es definitivo, no es definitivo, porque la muerte física no es definitiva para los cristianos. La muerte física es un paso a la resurrección. Porque nosotros, si vivimos con Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Esta es la convicción de San Pablo, que ya estaba muy asentada en la comunidad cristiana. Si nosotros vivimos con Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. No a esta vida, no es una reanimación, como parece ser el Evangelio de Lázaro. Parece ser una reanimación. Y lo que pasa es que todo el lenguaje es a propósito. Juan nos está diciendo, por ejemplo, cuando sale Lázaro, no sale caminando del sepulcro, no sale para que lo abrace la gente, no sale victorioso, sino que dice, salió el muerto, atado de pies y manos, vendado su cuerpo. Y cuando les dice Jesús, desátenlo para que pueda andar, es como una contradicción. ¿Cómo salió? ¿Flotando o de brinquitos? ¿O cómo salió? Es decir, nosotros tenemos que entender que salió el muerto, ya está muerto. Y entonces la resurrección de Jesús es una resurrección que no es una reanimación. No va a haber una reanimación, sino un paso de este mundo a otro mundo. Y nos lo irá aclarando el Evangelio de Juan poco a poco. En algún momento nos dirá que a donde esté Él, vamos a estar nosotros también. En la casa de su Padre hay muchas moradas, que prepara una habitación para nosotros. Es decir, la vida posterior no es una reanimación como los judíos lo pensaban, sino es un paso a una vida nueva que es eterna y que está en la presencia de Dios. Las habitaciones representan la presencia de Dios, y vamos a estar todos los que podamos acceder a la resurrección, que esperemos que sean todos nuestros amigos y nosotros, nuestros familiares, vamos a estar en un ambiente distinto. Y esto me parece que el mensaje central del pasaje de Lázaro. Sería muy complicado estar en breves minutos diciendo todo lo que dice el Evangelio, pero me parece que en una primera intervención yo diría, esto es un pasar de la mentalidad judía de la resurrección a la cristiana de la resurrección. Y esto nos hace bien en la Cuaresma, porque en la Cuaresma
nosotros estamos en el proceso de conversión personal para enfrentar el misterio más grande que existe en nuestra fe, que es el misterio de la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y entonces este pasaje nos hace de descubrir que nosotros estamos asociados por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios y la fuerza del Espíritu Santo y la obediencia de Cristo en la cruz, estamos asociados a la vida eterna. Y esto nos hace mucho bien. Yo, traicionando mi modo de proceder, que a mí me gusta explicar frase tras frase, pero no acabaría en 20 minutos. Yo pienso que está bien como principio. Perfecto. Muy bien, Padre Miguel. Muchas gracias. Padre Jaime. A mí me llama mucho la atención este diálogo entre Jesús y Marta, donde Jesús va revelando la resurrección y la vida, lo que precisamente decía el Padre Miguel. Yo soy la resurrección y la vida, algo muy distinto a la reanimación. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Qué significará creer en Jesús? Que es este diálogo que le va abriendo a Marta pues su fe, porque termina diciéndole, Señor, yo creo. ¿Qué significa creer en Jesús? Esto también lo uno con las últimas palabras de Jesús ante el sepulcro de Lázaro. Levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Creer en Jesús creo que es muy, muy valioso, ya también lo toca el Padre Miguel, es no creer solamente en alguien ahí solitario, como si fuera un superhéroe que tiene todo el poder y creer en él, sino es creer en él en relación con el Padre. Es una unión tan fuerte que tiene Jesús con el Padre. Ya sé que tú me escuchas, tú siempre me has escuchado, y lo digo para que crean en que tú me has enviado. Es decir, como esta experiencia de comunión, que realmente la resurrección, la que va revelando Jesús, es una experiencia de comunión con el Padre. Con el Padre es una relación de amor ya plenificada, ya plena, y sin lugar a duda, esta es la vida que Dios nos ofrece en Jesucristo, la vida con el Padre. Me ha escuchado, Él me escucha, Él siempre me escucha, Él me ha enviado, y todo lo hace en referencia al Padre. Es una relación que, por supuesto, en la cruz se manifestará con todo su poder. En la cruz Jesús se abre a la experiencia total de confianza al Padre en la cruz, y en la resurrección pues el Padre responde, ¿no? Levantándolo de entre los muertos, como esa comunión que hay ya entre ellos y a la que estamos llamados todos. Entonces, creer en Jesús es creer en esta experiencia de comunión sí con el Padre, comunión entre nosotros, y bueno, es todo lo que necesita experimentar la comunidad, que pues también yo creo que este texto en el fondo también refleja toda una experiencia comunitaria de fe en Jesucristo, de ese camino que nos lleva a entrar en comunión con el Padre, en comunión con nosotros, y así se experimenta también la resurrección. Por ahí también yo apuntaría esto. Muy bien, muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo quisiera ampliar un poquito más de lo que yo comentaba al inicio de esta transmisión. Vemos cómo en estos 5 domingos de Cuaresma, pues nos va mostrando los evangelios que vamos escuchando y vamos leyendo, un itinerario, ¿verdad? Vemos cómo en el primer domingo de Cuaresma vemos el texto de las tentaciones que Jesús tiene y cómo las resuelve y cómo nos da pistas para que nosotros vayamos resolviendo las tentaciones que podemos tener. En el segundo domingo, queridos hermanos,
pues leímos el texto del Evangelio que habla de la transfiguración. Entonces ahí vimos cómo Jesús es el puente entre el Antiguo Testamento, Moisés, Elías, y la plenitud de la revelación que hace Jesús. Y los últimos 3 evangelios que hemos escuchado, fíjense cómo es un itinerario que va encreciendo, ¿no? El tercer domingo escuchamos la samaritana, el agua de vida eterna, ¿no? Cuando Jesús le dice a la samaritana, si bebes de esta agua nunca más volverás a tener sed. El agua que te da la vida. En el cuarto domingo leímos el evangelio del ciego de nacimiento, en donde Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y hoy encontramos ya en este quinto domingo de Cuaresma, pues el evangelio que habla de Lázaro, que ya nos explicó muy bien el padre Miguel, el padre Jaime, habla de la resurrección cristiana. Y Jesús dice, el que cree en mí, resucitará y vivirá para siempre. Entonces vemos cómo Jesús se va manifestando y nos va diciendo, soy el agua de vida eterna, soy la luz del mundo, y que crea en mí no morirá, sino resucitará. Y esta es una preparación que deberíamos de tener para desde ya, pues empezar a prepararnos para la Semana Santa, para el Triduo Pascual, y bueno, pues poder festejar la resurrección de Cristo, que es el antecedente de lo que va a pasar con nosotros si seguimos viviendo en Cristo y con Cristo. Y por eso también la lectura de Pablo, que vamos a escuchar este domingo, que es de la carta de Pablo a los Romanos, dice, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, ¿cuál? El Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu. Y termino con estas palabras, que habita en ustedes. Queridos hermanos, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Se nos dio en el bautismo, ¿no? Entonces, creámosnoslo, porque a veces como que no nos lo creemos, ¿no? Entonces ya habita en nosotros. Entonces, dejemos que ese Espíritu actúe en nosotros y seamos dóciles, pues para que nos vaya dando cada día más esa vida, ¿no? Yo haría este primer comentario. Padre Miguel. Híjole, qué bien que repasaste todos estos domingos, porque son consecutivos y son como increciendo, como decías. Bueno, yo quisiera retomar un aspecto del pasaje de Lázaro. Tradicionalmente se ha visto que Jesús llora como un acto de cariño hacia su amigo. Y esto es incompatible completamente con lo que vemos en el contexto. Jesús está en claro que Lázaro no ha muerto. Entonces, ¿cómo unimos estas dos cosas? La convicción de que Lázaro no ha muerto con el hecho de la pérdida. Bueno, hay una explicación distinta. El hecho de que Jesús llore es como una reacción a una incredulidad de los que están más cerca, ¿no? Las hermanas, los discípulos, que no alcanzan a ver detrás de la muerte la vida eterna. Y esto es como una, voy a decir desesperación, una frustración para Jesús, ¿no? Jesús que ha predicado,
ha hecho tantos milagros y que les ha demostrado el poder que tiene. Inclusive el texto del Evangelio de Juan, de cuando llega a la cruz, dice, el que resucitó a Lázaro no tiene el poder de bajársele de la cruz, no, es una incongruencia para él el que la gente no crea que él es la resurrección de los muertos. Y esto es a toro pasado, porque la comunidad cristiana, cuando Juan escribe, estaba escribiendo en el año 90, los 90s. Entonces ya la gente de la comunidad ya sabe que Jesús resucitó, ya tiene el testimonio de Pablo, ya tiene el testimonio de los apóstoles, ya tiene el testimonio de los evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Es decir, es como un redondeo de la fe cristiana. Y entonces el llanto de Jesús no es porque su amigo esté muerto, sino que su amigo está preso en la muerte por causa de los demás. Y esto corresponde a la frase desátenlo para que pueda andar. Yo en los funerales les digo que hay que desatar a los muertos. Hay que imaginarnos, porque tenemos que recurrir a nuestra imaginación en tanto que no lo experimentamos. Imaginemos que Jesús ya resucitó al difunto y está en la presencia de Dios. Entonces hay que desatarlo para que pueda caminar, para que pueda estar vivo en nuestras mentes. Yo tengo la impresión de que a veces nuestros deudos están renegando de la muerte y están renegando de la pérdida. Como dice San Pablo, lloren, pero no como los paganos que no conocen a Dios. No es llorar en el sentido de la tristeza y de la pérdida irreparable, sino es un llorar de cariño, porque pues, es una separación. Las separaciones nos cuestan mucho trabajo, nos dan mucho dolor, pero al final de cuentas, el llanto tiene que ser esperanzador. Y lo que Jesús hace cuando llora es ver que toda la gente que lo rodea, todos los apóstoles y las hermanas que tanto han hablado con él, tanto han estado con él, están en un funeral, un funeral. Y la interpretación de que Jesús quería mucho a Lázaro, Juan la pone en boca de los judíos. Entonces, eso es una pista para decir, no es la interpretación que nosotros le tenemos que dar al llanto. Jesús llora y la interpretación de los judíos, ay, cuánto quería a su amigo. No, esa es la única interpretación que no lo podemos dar al llorar de Jesús. Es la única que no podemos dar. Porque los enemigos, los judíos, no es el pueblo judío, sino las clases altas y gobernantes del pueblo judío, los que rechazan a Jesús, dicen, ay, cuánto lo quería. Esa es la única interpretación que no le podemos dar. Y tradicionalmente es la que le damos. Entonces hay que reflexionar un poquito más. Yo me quedaré allí. Gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿algún otro comentario? Abre El tu micrófono, Padre. Nada más, sí, nada más en este obrar misterioso de Dios. Hace 8 días con el ciego de nacimiento, la misma ceguera, Jesús respondía, nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Y aquí también el modo misterioso de proceder es, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pues es realmente algo misterioso, ¿no? Que
que a partir de nuestras experiencias más obscuras en el ciego, más de fragilidad aquí en la enfermedad, más de muerte, sean esas experiencias donde se vislumbra el poder de Dios y su glorificación. Y bueno, lo sabemos por la muerte, ¿no? La muerte, pues en el Evangelio de Juan es glorificación, es la glorificación ahí en el mismo acontecimiento de la cruz. Es este obrar misterioso que también a mí me gusta mucho como estarlo reflexionando, pues desde la vida personal, desde cómo Dios va realmente obrando y cómo Él puede ser glorificado, ¿no? A partir de estas experiencias que uno no se imagina que de verdad sean valiosas, positivas en sí mismas, pues solo por Dios, ¿no? Solo por Dios es transformado todo esto. Entonces, yo también por ahí veo este punto. Perfecto, muchas gracias, Padre Jaime. Pues yo, un comentario final de mi parte, no sé si todavía el Padre Miguel, el Padre Jaime, quisieran agregar algo más. Pues ya estamos con este quinto domingo de Cuaresma, casi terminando la Cuaresma. Todavía nos queda toda la próxima semana, pero recordemos que ya el primer domingo del mes de abril, pues ya es Domingo de Ramos, y con eso pues ya iniciamos la Semana Santa. Entonces yo invitarlos, queridos hermanos, que pudiéramos darnos la oportunidad de volver a leer los 5 evangelios de los 5 domingos de Cuaresma para que pues ya los veamos como un contexto que nos va diciendo y nos va preparando pues para que podamos celebrar de una mejor manera y vivir de una manera más adecuada y más profunda pues la Semana Santa que ya se aproxima, ¿no? Y yo quisiera con este comentario terminar mi intervención. Vemos cómo en los evangelios, cuando Jesús llama y la respuesta es positiva, no te puedes quedar nada más con ella, ¿no? La samaritana cree y va a decirle a todos los que conocen el pueblo. El ciego de nacimiento empieza a dar un testimonio de Jesús y lo atacan y lo atacan y lo atacan. Y aunque el texto no nos dice que ya cree en Jesús y se postra y lo adora y de ahí empieza a predicar la fe en Jesús, seguramente lo hizo. Y en este evangelio vemos cómo Marta, después de tener el diálogo, va y le dice a María que ya creía en Jesús, que la llama el maestro. Entonces, siempre cuando crees y recibes la fe, no te la guardas para ti. Tienes que compartirla con los demás. Es tan grande que no te puedes nada más tú quedar con ella. Tienes que compartirla con los demás, ¿no? Padre Miguel, ¿algún comentario final? Gracias. Yo pienso que este texto podemos seguir horas y horas, pero en atención a la generosidad de nuestro auditorio, yo le paro allí. Muchas gracias. Padre Jaime. Ahí está, muy bien. Perfecto. Pues queridos hermanos, ahí está nuestra propuesta. Les agradecemos mucho el vernos. Les pedimos que si les gustó esta reflexión, pongan por favor el like para que pues el algoritmo vaya viendo que nos van viendo más personas. Compártanos. Les agradecemos mucho. Hemos empezado a ver grupos de WhatsApp que nos hacen favor de compartir este video. Se los agradecemos mucho. Compártanlo, por favor. Estamos viendo que las vistas van creciendo. Entonces, pues le damos gracias a Dios y a ustedes que nos permiten que este pequeño servicio que queremos hacer a todos ustedes y a la iglesia, pues vaya creciendo esta semillita poco a poco. Bendiciones y si Dios quiere, pues nos vemos. Sí, Miguel. Yo lo que hago generalmente es compartirlo en los WhatsApps que yo tengo, en los grupos de la familia, de los amigos, y allí voy haciendo un servicio
porque la palabra de Dios es lo importante. Nosotros no somos importantes. La palabra de Dios, mientras más personas les llega, mejor. Perdón que te interrumpa. No, bienvenido todos los comentarios. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana. Bendiciones y cuídense mucho. Chao. Hasta luego. Adiós.